El mayor asesino en serie de Brasil, Pedro Rodríguez Filho, o como era conocido, Pedrinho Matador, justificó sus asesinatos diciendo que las personas que mataba eran malas. Nacido en Santa Rita do Sapucaí, en Minas Gerais, el hijo mayor de sus 8 hermanos nació con una grieta en el cráneo debido a las patadas que su padre le daba a su madre durante el embarazo. Que tipo de infância você teve, Pedrinho? Eu não tinha infância nenhuma. A minha infância, para ser sincero, era caçar pro mato. Espingarda, meu avô me ensinou a atirar, animais, macacos para vender o couro, né? Nós vendia, matava chimpanzé. Geralmente não matava, pegava vivo, né? Antes de matar seres humanos, você matava animais. Matava animais, para vender. E sentia prazer nisso? Eu sentia. El primer crimen de Pedrinho ocurrió cuando él tenía 13 años. Pedrinho declaró que empujó a su primo dentro del molinillo de caña de azúcar, pero el molinillo solo le machucó el brazo y se atoró en su hombro, así que Pedro lo cortó con un machete y luego echó el resto de los pedazos en el molino de caña. Esto porque unos días antes Pedro tomó el caballo de su primo sin su permiso y cuando lo regresó su primo lo golpeó. Y Pedro le dijo que se vengaría, pero probablemente lo que nadie se esperaba era que se vengaría de una forma tan cruel. Pedrinho dice que quien lo fue a sacar de la cárcel en esa ocasión fue su abuelo, quien simplemente tuvo que firmar un papel para que lo dejaran salir. Vou matar porque eu tomei um soco no pé da venta que meu Zé inchou. Falei, vou matar você, era primo meu. E eu vi, mas eu tô pensando, eu empurrando esse filho da mãe, o filho da mãe lá pra dentro, lá ia passar que nem passa cana. Passa nada. Só passou o braço até aqui e ficou a máquina. Só ficou moendo. E tinha o podão, antigamente não é força, aquele podão que não tem o bico em cima. Comecei a dar facãozada nele, com o braço moendo lá na máquina, né? E Você já foi determinado para matá-lo? foi pra matar, que eu tava esperando a oportunidade, né? Com apenas 14 anos. É, aí eu empurrei ele e só foi o braço com a cana. E o corpo dele não passa, aí eu comecei a cortar. Já cortei, foi passando. Foi passando pra lá. Só a cabeça não passou, a cabeça dele ficou rodando assim. Cada máquina, pô. Aí veio os capatazes, meu avô desligaram a máquina. Né? E deu. Você foi preso? É nada, fiquei nem 24 horas no José, meu avô ensinou lá. Eu saí fora. O único castigo que eu tive é lavar a máquina. Levei quase semana lavando as máquinas e tudo. Você sentiu prazer de matar? Esse seu primo? Lógico, lógico. Não se arrependeu? Não, não fiz nem nada. Deu um soco nos olhos por direito, só porque eu montei no cavalo. Não é nada. Naquele momento É. você sabia que você não ia parar de matar mais? Você já sentia isso? Eu gostava. Un año después mató al vicealcalde interino de Alfenas, también en Minas Gerais, por despedir a su padre. En ese momento, el padre de Pedrinho trabajaba como guardia en una escuela local y fue acusado de robar almuerzos destinados a los estudiantes. Debido a esto, el padre de Pedrinho fue despedido. Él no estaba feliz con la decisión que había tomado el jefe de su padre de despedirlo sin siquiera haber investigado lo que realmente estaba pasando. Así que Pedrinho fue en busca del alcalde al que mató de 2 tiros y después asesinó al que creía que era el verdadero responsable de los robos, siendo su siguiente víctima. Después de cometer los primeros asesinatos, Pedrinho huyó a Mogi das Cruzes, en Sao Paulo, haciéndose conocido por robar y matar a personas relacionadas con el narcotráfico. Él mataba a narcotraficantes no porque creyera que fueran un problema, sino porque eran su competencia. A los 16 años se puso en pareja con la viuda de uno de esos narcotraficantes, quien fue la que se quedó a cargo del negocio. Para acrecentarlo, Pedrinho no tuvo reparos en matar a cualquiera que quisiera hacerle competencia. Con el tiempo, se convirtió en uno de los líderes del narcotráfico de la región y continuó matando a sus rivales en el campo. Después de un tiempo dejó a esa mujer para juntarse con María Aparecida Olimpia, pero él nunca se imaginó que al mostrar tan abiertamente su relación, ella se volvería el objetivo, ya que la mató un narcotraficante enemigo cuando ella estaba embarazada. Pedrinho encontró su cuerpo cuando volvió a la casa que compartían. La habían torturado y mutilado antes de matarla. Tuvo paciencia para tomarse la revancha. Esperó una fiesta de la familia del asesino, el casamiento de uno de sus hermanos, e irrumpió con 4 amigos a balazos en el salón. Asesinaron al culpable y a otras 6 personas, dejando heridas a otras 16. Ele não merecia tomar e vendi para outro traficante. Tirou a vida da minha mulher, né? E escreveu na parede assim, ó. Estamos te esperando. Mas não pôs nome. De sangue, com o sangue dela mesmo, né? E eu vi na parede assim, sei que esse aí matei 8 pessoas esse dia. Eu vi lá. 8 pessoas? 8 pessoas e feri 16. Nesse casamento? Só a mãe dele. Você assassinou 8 pessoas, 8 pessoas. E feriu E 16? no casamento.
Todos homens. Todos os homens. Pero ahí no paró. Su próxima víctima fue un hombre que embarazó a una de sus primas y no quiso hacerse responsable del embarazo. Ante varios homicidios, el asesino en serie pasó a ser conocido como Pedriño Matador y recién fue detenido en 1973, meses después de cumplir los 18 años. Y cuando fue arrestado, fue sentenciado a 128 años de prisión. Fue en el sistema penitenciario donde Pedriño cometió la mayoría de sus asesinatos conocidos, incluido el traslado inicial a la prisión, donde incluso estando esposado, asesinó a su compañero que iba con él en el vehículo, quien era un hombre condenado por violación. 2 años después de estar preso, a sus 20 años, se enteró de la muerte de su madre, a la que adoraba y consideraba víctima de los maltratos de su padre. Lo que Pedriño nunca imaginó fue que el padre la mataría de la peor manera. Primero la acuchilló hasta la muerte y después la descuartizó con un machete. Si la especialidad de Pedriño era matar a otros criminales, después del asesinato de su madre, para él no había peor criminal que su propio padre. Su corazón reclamaba venganza y los muros de la cárcel no iban a ser suficientes para detenerlo. Las cárceles de Brasil en los años 70 eran verdaderas ciudades, donde el hacinamiento de presos competía con la falta de control, de modo que un criminal buscado pudiese visitar a otro, que estaba encerrado en la misma prisión, distaba de ser algo imposible. Usando algunos contactos, Pedriño logró que le permitieran entrar a ver a su padre. Apenas lo tuvo frente a él, sacó un cuchillo de entre sus ropas y lo acuchilló 22 veces hasta matarlo. Y no solo eso, sino que antes de que alguien pudiera reaccionar, le abrió el pecho y le sacó el corazón, le pegó un mordisco y lo escupió. E o tenente, o sargento na porta da grade falou: Pedro, sua mãe foi assassinada. Comunicar com o juiz pra você ver o corpo dela. Você quer ir? Eu falei: quero. Não falei nada, ele deu 21 facadas na minha mãe, eu dei 22 nele, porque eu tive que cortar o bico do coração dele, porque foi vingança, né? O que você sentia exatamente nesse momento? Ah, eu senti um alívio. E mesma coisa, eu queria matar ele de novo. Você contava o número de facadas, que tinha que ser 23. Do meu pai eu contei. Mas era o seu pai, Pedrinho. Mas tirou a vida da minha mãe dormindo. Em que momento que você jurou que ia matar seu pai? No caixão da minha mãe. Falei que ia matar ele, ia comer o coração dele, né? E como eu fiz, não comi, só masquei, tá? A hora que eu dei a facada, cortei o bico do coração e só masquei e joguei isso no corpo de novo. Você se sentiu bem fazendo isso? É porque foi uma vingança, né? Eu jurei vingança que ia fazer isso, né? E eu tinha que fazer. Mas por que não bastava assassinar? Não, eu tinha que comer porque eu jurei no cachorro da minha mãe que ia comer o coração dele e fiz isso. Só masquei, não comi. É o máximo da vingança, é isso? É. Y si tú te piensas que la mayoría de sus asesinatos fueron estando en libertad, pues no. En realidad, la mayoría de ellos fueron cometidos mientras él estaba en la cárcel. Pessoas que você matava na cadeia eram quem? Quem eram essas pessoas? Tudo inimigo. Às vezes era amigo de pessoa que eu já matei, entendeu? Às vezes era membro da outra quadrilha, da zona Zoroeste, Zona Sul, Zona Leste. Estuprador também? E estuprador ele matava na hora, não era só eu. Quantos estupradores você calcula que Eu matei matou? uns 10 na cadeia. Como é que você fazia para matar dentro da cadeia? Às vezes eu matava na faca. E às vezes você ia para um lugar que não tinha facas. Então você treinava e matava nas mãos. Matei vários na mão. Vários. E eu aprendi como é que mata, como é que quebra um pescoço, como é que quebra uma perna, um braço. E você disse que atraía as vítimas para você, tratava as pessoas bem. É bem trair, é. Como é que isso funcionava? Na cadeia é mesmo assim. Às vezes eu quero matar uma pessoa, não chegou o momento, aí eu dou comida, dou de tudo para ele, abraço, tudo. Quando ele pensa que não, eu já tô matando. A pessoa passava a confiar em você. Confiar para mim poder matar, porque às vezes era difícil, né? Nunca vou assustar, nunca fui de assustar ninguém. Según la revista Época de 2003, dijo: Pedriño ya mató en la calle, en la cafetería, en la celda e incluso en el patio. Mientras estuvo en prisión, Pedriño justificó varias veces sus 47 homicidios, calificando a las víctimas como gente que no valía, siendo estos violadores y traidores, además de declarar que no aceptaba putas ni maricones. También afirmó que nunca mató niños, mujeres y padres de familia. Era uma questão de honra para você não assassinar mulheres? Nunca, não tenho coragem. Tirar a vida da mulher, não tenho coragem. Mulher e criança, você não Mulher matava? que nunca matei. Existe mucha gente que piensa que él fue un justiciero,
y que precisamente por eso mismo él no puede ser un asesino serial. Y lo primero que quiero decir con respecto a esto es que cuando una persona recibe la clasificación de asesino serial, esto es independientemente del motivo que haya detrás de los homicidios. En la página del FBI, que es el mayor sitio que estudia el comportamiento de los asesinos seriales, tiene un artículo llamado Serial Murder que explica cómo es el comportamiento de este tipo de individuos y sus múltiples motivaciones. Básicamente, para que una persona reciba la clasificación de asesino serial, tiene que haber cometido más de 2 asesinatos que suceden en un intervalo de tiempo diferente y que normalmente ocurren en diferentes lugares, aunque la regla del lugar tiene muchas excepciones, pero el intervalo de tiempo entre un asesinato y otro es lo más importante, porque es el momento de la preparación, encontrar a la víctima, la emoción, cometer el asesinato, el periodo en el que la emoción baja y comete otro asesinato. Ese va a ser el momento más importante. Y Pedrinho sí fue un asesino serial, uno del tipo misionario. Este es un tipo de clasificación que vale la pena mencionar, pero antes de proceder a explicar esta, quiero aclarar que existen más clasificaciones con subdivisiones de asesinos. Algunos de ellos son los asesinos misioneros, visionarios, hedonistas y sádicos. Los misioneros creen que tienen una misión, y esa misión es usualmente eliminar a cierto tipo de personas para que el mundo sea un lugar mejor. En el caso de Pedrinho, matar a otros criminales. Este tiene 2 subtipos, el reformista, que no tiene alucinaciones, y el visionario, que sí las tiene. Estos últimos reciben el nombre de visionarios porque su visión de la realidad está teñida por el delirio y la fantasía, dentro de los cuales suelen colarse seres irreales surgidos de la dinámica de las alucinaciones visuales y auditivas. Usualmente creen cosas absurdas como que son otra persona. Un ejemplo de eso es Richard Chase, quien oía voces que lo mandaban a matar gente y ordenaban que bebiese su sangre. Los hedonistas. Estos asesinan por el mero placer de hacerlo, aunque las características de qué es lo que los hace disfrutar pueden diferir. Algunos pueden deleitarse con la búsqueda de perseguir y encontrar una víctima más que cualquier otra cosa, mientras que otros pueden estar principalmente motivados por los actos de tortura y abuso de la víctima mientras aún está viva. Usualmente existe un fuerte rasgo sexual en los crímenes, aunque no necesariamente tiene por qué ser sexual, tal como Berkowitz, quien conseguía cierta emoción al disparar a parejas jóvenes cuando estos se encontraban en su auto, lo hacía al azar y después escapaba sin siquiera tocar físicamente a las víctimas. Y este tipo de asesino que acabo de mencionar también tiene otras subdivisiones. El asesino poder control busca la satisfacción que le da dominar a una víctima. Su gratificación procede de la creencia de poder hacer todo lo que quiere y desea sobre sus víctimas, como por ejemplo decidir sobre su vida o muerte. Su manera de matar está más enfocada al proceso. Por eso se dice que no todos los asesinos seriales son psicópatas, porque pueden recibir otro tipo de diagnóstico. El artículo del FBI dice que hay múltiples motivaciones que pueden darse detrás de los asesinatos. Por eso Pedrinho sí es un asesino serial, uno del tipo misionario. Pedrinho quedó en libertad en 2018 a los 64 años tras cumplir 42 años de prisión. Hasta hace poco Pedrinho se dedicaba a crear conciencia sobre la delincuencia, ya que tenía un canal de YouTube llamado Pedrinho es Matador Oficial, donde comenta sobre crímenes y temas diversos. Pedrinho también ha participado en podcasts contando su historia y comentando sobre la criminalidad en Brasil. En una entrevista con Época dijo que no era posible resocializar a los internos. Dijo, la cárcel no recupera a nadie, amigo. El chico se ve enojado, aprendes cosas que no sabías. Aún diciendo esto, enfatiza que él dejó la vía delictiva y que solo volvería a matar para proteger a su familia. En marzo del 2023, en el barrio Ponte Grande, en el municipio de Mogi das Cruzes, a las afueras de la capital paulista, donde Pedrinho Matador fue asesinado a tiros frente a la casa de su hermana. La policía recibió información de que un auto negro había sido abandonado. Luego la policía comenzó a buscar el vehículo, que luego fue encontrado abandonado con un galón vacío en su interior. Según la parte del incidente registrado por la Policía Civil, Rodríguez Filho fue asesinado con disparos de arma de fuego y un corte en el cuello, y nadie ha sido arrestado hasta este momento.